En este vídeo vamos a explicar algunas de las facilidades de las que dispone el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica de 217 para la realización de distintas actividades prácticas. En primer lugar, vamos a hablar del puesto de trabajo, a continuación se describirán algunos de los equipos básicos de medida y finalmente se darán una serie de recomendaciones y medidas de seguridad para nuestros montajes. Partiendo de nuestra mesa de trabajo, vamos a prestar atención en la parte izquierda inferior, donde se alojan dos dispositivos de maniobra y protección. El primero de ellos está intercalado entre la red fija del laboratorio y la entrada del autotransformador, que es un dispositivo, es una máquina eléctrica que se encuentra alojada dentro de ese armario indicado en verde. Para poder alimentarlo deberemos activar la protección correspondiente, la que se indica en un recuadro punteado en azul, y para poder disponer de ella tenemos por seguridad y redundancia una segunda protección intercalada entre la salida y nuestros bornes de conexión para la realización de los montajes. Esos bornes de conexión se encuentran indicados en esa posición y para poder regular la distinta tensión de salida utilizaremos la maneta giratoria que se encuentra en el frontal. Si en alguna de las prácticas necesitásemos utilizar una tensión fija, una tensión no regulada, podemos utilizar directamente la tensión de alimentación del laboratorio, pero por seguridad se encuentra intercalada una nueva protección que deberemos activar antes de disponer de esa tensión en los bornes correspondientes y se encuentran actualmente indicados. ¿Cuáles son los valores de la tensión de red? Pues los valores de la tensión fija, esta última que se ha hablado, será la tensión nominal y entre las distintas fases y el conductor neutro tendremos 230 voltios eficaces y entre fases tendremos 400 voltios. En cambio, en los terminales de la tensión regulada, a la salida del autotransformador, vamos a tener una tensión entre fase y neutro regulada de 0 a 230 voltios eficaces según la posición de la maneta giratoria y entre las distintas fases pues tendremos una tensión regulada entre 0 y 400 voltios. También tenemos una serie de dispositivos o de fuentes de alimentación que el primero de ellos es una fuente trifásica que para utilizarla deberemos activar esa protección, pero en principio no vamos a utilizarla en ninguna de las actividades programadas, pero para alimentar ciertos equipos de medida de manera auxiliar que se verán a continuación o alimentar nuestro ordenador portátil, podremos utilizar distintas tomas monofásicas o bases SUCO que se encuentran indicadas en amarillo y para su utilización o su alimentación deberemos activar su protección correspondiente. Una vez descritas todas las fuentes de alimentación disponibles en la mesa de trabajo, vamos a pasar a hablar de nuestras cargas para poder completar nuestros montajes. Nuestras cargas se corresponden con los distintos módulos que vemos con el frontal amarillo y, en primer lugar, hablamos del módulo que aloja a 3 resistencias. Tenemos 3 resistencias porque están preparadas para la realización de pruebas utilizando cargas trifásicas, pero si nuestra práctica fuese el estudio de un sistema monofásico, utilizaríamos una sola de esas resistencias. También tenemos un juego de 3 inductancias para utilizar ese tipo de cargas y finalmente en la parte superior tenemos 3 condensadores. Podremos utilizar 1, 2 o los 3 si fuese necesario. Para ajustar los distintos valores de las resistencias, bobinas y condensadores deberemos regular con las ruedas indicadas la posición del 1 al 7 acorde al valor que deseemos utilizar en nuestro circuito. Esos valores se encuentran en las tablas indicadas y también están expuestos en algunas de las paredes de nuestro laboratorio. A continuación, vamos a describir brevemente los equipos básicos de medida que vamos a utilizar durante las sesiones de laboratorio. El principal elemento que vamos a utilizar es el polímetro. El polímetro nos va a servir principalmente para medir tensión y corriente. Estos son los 2 modelos que vamos a tener en el laboratorio, aunque su funcionamiento es muy parecido. Además de tensión y corriente, vamos a poder tomar otras mediciones, como puede ser la resistencia, la capacidad, la frecuencia o la continuidad en el circuito. Sin embargo, nosotros principalmente nos concentraremos en la medida de tensión y corriente. En lo referente a la tensión, vamos a medir siempre en paralelo. Para ello vamos a utilizar los terminales que podemos ver en los polímetros. Utilizaremos el terminal rojo donde nos indican voltios para medir en el punto A y utilizaremos el terminal negro para medir en el punto B en paralelo. Esta medida es no invasiva, es decir, no tenemos que modificar el circuito para realizarla. Además, tendremos que seleccionar el tipo de medición que vamos a hacer, en este caso tensión alterna. En el polímetro de la derecha moveremos el selector hasta la posición correcta donde indica tensión y en el polímetro de la izquierda utilizaremos el botón Select para configurar tensión alterna.
Por ejemplo, ¿cómo podemos medir la tensión en este circuito entre los puntos A y B? Pues utilizaremos nuestro polímetro y a partir de los dos terminales conectaremos dos cables para medir en paralelo directamente entre los puntos A y B. En el caso de la corriente, tendremos que realizar una medida invasiva. Esto significa que conectaremos nuestro polímetro en serie. Para ello utilizaremos los terminales de conexión de los polímetros dedicados a corriente. Podemos observar que tenemos la opción de medir en el orden de amperios o en el orden de miliamperios. Generalmente utilizaremos amperios para evitar daños a los dispositivos. Además, necesitaremos seleccionar de nuevo la medición en corriente alterna, como hemos indicado anteriormente. Por ejemplo, si queremos medir corriente en este circuito a través del punto A, tendremos que abrir el circuito de forma invasiva y conectar en serie nuestro polímetro. Con dos cables podemos conectarnos, como estáis viendo en la pantalla, y realizar nuestra medición. Para realizar las conexiones tendremos a nuestra disposición diferentes cables con varias longitudes y diferentes colores. Es muy importante realizar los montajes de forma ordenada utilizando colores parecidos y utilizando las longitudes de acuerdo a las distancias entre las conexiones, de forma que hagamos los montajes lo más limpios posible de cara a posibles modificaciones o correcciones. El siguiente dispositivo de medición que vamos a hablar es el batímetro. El batímetro nos va a servir para medir potencia activa, potencia reactiva y el factor de potencia. Este es el dispositivo que veréis en el laboratorio. Debido a que vamos a medir potencia, tendremos que utilizar medidas de tensión y de corriente. Por ello tendremos 4 terminales de conexión. Tendremos un circuito para la medición de corriente y un circuito para la medición de tensión. ¿Cómo vamos a conectar el batímetro? Para la medición de corriente conectaremos en serie entre los terminales común y de salida de la medición de corriente, y en el caso de la tensión utilizaremos los terminales común para tensión conectado al terminal positivo de nuestra fuente y el terminal de salida lo conectaremos en paralelo al terminal negativo o el terminal de salida de la carga. Aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar nuestros montajes. Es muy importante comprobar que no haya tensión antes de proceder a realizar cualquier tipo de conexión. Para ello debemos verificar que las distintas protecciones están en la posición hacia abajo. Evidentemente es muy importante haber estudiado los contenidos previos para saber de lo que se está hablando y cuál es el objetivo de la práctica y haberse leído el guión y tenerlo disponible y accesible en el mismo momento. Antes de realizar cualquier tipo de alimentación y energizar el puesto de trabajo, debemos avisar al profesor para que verifique todo el montaje. Una vez que esté alimentado y esté en desarrollo la práctica, debemos evitar y no tocar ningún tipo de parte metálica que pueda estar accesible. En el caso de que estemos realizando prácticas con máquinas rotativas, el pelo y los collares deben estar recogidos y evitar el uso de ropa holgada. La desconexión debe realizarse de la manera correcta, debemos apagar nuestros equipos, debemos girar la maneta hacia la posición de 0 antes de apagar cualquier tipo de protección, realizar preguntas y reportes al profesor, debemos mantener el orden en la mesa en todo momento, despejada, para que todos los procesos de diagnóstico sean lo más sencillos posibles y poder resolver cualquier tipo de problema o duda que surja. Para ello también es muy importante tener un montaje claro y limpio, siguiendo además un código de colores. Para ello se recomienda seguir con un único color toda la etapa de potencia, todo el circuito de conducción de corriente, de circulación de corriente y el equipo de medida para tensión en paralelo con un cable con un color diferente. También es importante que utilicemos, en la medida de lo posible, la tensión regulable fase neutro en lugar de la de fase-fase. Si tenemos que utilizar 100 voltios, por ejemplo, los utilizaremos con la tensión regulable entre fase y neutro y no 100 voltios entre dos fases. Listo.